Alumnos, hoy vamos a ver un nuevo capítulo. Eh, vamos a en los videos anteriores hemos visto algunos temas puntuales de algunas de las primera, segunda, tercera y este, puntos de el contenido de eh, organización de los contenidos, mejor dicho, del programa analítico de la materia de fundamentos bioneurológicos del aprendizaje, para que ustedes tomen como idea de qué deben saber de cada uno de esos temas y poder ampliarlos, por supuesto, con los otros temas que se mencionan en el programa. Hoy vamos a dar el ejemplo para el punto 4. Punto 4 de la organización de los contenidos básicamente es la semiología y psicopatología, que es importante que vayan viendo para saber de qué hablamos cuando hablamos. De hecho, cuando hablamos qué es la semiología, se dice habitualmente un cuerpo de conocimientos. En realidad la semiología es muy de índole observacional. Es el acúmulo durante años de observaciones que se han hecho de diferentes signos y síntomas, los cuales se han podido agrupar y se han podido ir diferenciando para constituir en su número y según los criterios en diferentes tipos de cuadros psicopatológicos, o mejor dicho, trastornos o cuadros o síndromes. Pero ¿de qué estamos hablando? Siempre que hablamos de un signo, es que estamos hablando de algo observable. Signos, por ejemplo, la fiebre. Si eso es medible, yo pongo un termómetro, puedo saber qué fiebre tiene. La presión arterial sería también un signo, es mensurable. Ahora, síntoma no, porque va a ser una percepción subjetiva, es decir, es aquello que nos va a contar nuestra persona, nuestro pacientito, nuestra persona entrevistada, de qué le está pasando. Por ejemplo, el mareo, las sensaciones de angustia, sensaciones de vértigo. Todas esas cuestiones tendrían que ver con síntomas, no son mensurables ni observables. Los signos sí. Yo puedo ver también un signo, por ejemplo, si un chico tiene una parálisis en una pierna, eso sería un signo, es observable, medible. Qué grado de parálisis tiene, qué parte del cuerpo toma. Sin embargo, el síntoma no, el síntoma podría decir que el chico tiene una parestesia o que tiene una falta, puede contar que tiene un hormigueo. Sin embargo, eso no lo podemos observar ni medir. Mediante la observación y mediante la agrupación de estos signos o síntomas llamamos o encontramos lo que se llama un síndrome. Un síndrome, cuando hablamos de un síndrome cualquiera, estamos hablando de un conjunto de signos y síntomas. Eso es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas, que generalmente nos va a dar lugar para que podamos llegar a un diagnóstico. Generalmente los cuadros están descritos como síndromes. Como ven, los términos de semiología son muy antiguos y cada uno fue precisamente dándole su propio lugar. Por eso las diferentes ciencias, los diferentes estudios tomaron palabras para definir dentro de su semiología, que fueron otorgándole son significados parecidos pero propios de cada uno de sus campos. Por ejemplo, hay una semiología del derecho, una semiología del trabajo, una semiología musical, una semiología cultural. También tenemos una semiología médica o clínica que como psicopedagogos ustedes van a compartir dentro de este ambiente. ¿Y por qué? Porque es el idioma universal, es el idioma que ustedes van a tener que utilizar para saber que cuando están hablando con otra persona de algo, es básicamente de lo mismo y no de interpretaciones diversas sobre lo que se crea o no,
o se puede interpretar que es una patología o un síndrome, porque cada uno tiene bien descritos sus signos y sus síntomas, y les corresponde eso y nosotros. El saber médico semiológico radica en la facultad humana en la observación perspicaz. Todo esto es algo observacional, todo esto es resultado de muchos profesionales que han observado, que han visto cuando los otros no han visto, que han oído cuando los otros no han oído, y que han tomado apuntes y han podido reflexionar sobre la presencia de estos signos y síntomas que dieron lugar a la descripción posterior de síndromes. De hecho, muchos de los síndromes tienen nombres propios: síndrome de Down, síndrome de Alzheimer, todo. Hay un montón de cuadros que tienen el nombre precisamente de los que más se encargaron de observar o trabajar sobre ese diferente tipo de problemática. Hoy vamos a ver una semiología muy importante. En el programa van a ver que la semiología que tienen que estudiar es la semiología de la atención, pero también, que es muy importante, la semiología de la senso-percepción, semiología de la ideación, semiología de la elaboración de pensamiento, idea, juicio, raciocinio, memoria, conciencia, afectividad, actividad. Test psicométricos está puesto porque van a ver que, por ejemplo, en el test de atención, y no se lo busqué ahora, hay algunos test que sirven para poder medir y cuantificar la atención. En el caso de la atención, por ejemplo, para medirlo, el test de atención que se utiliza habitualmente es el test de Toulouse. El test de Toulouse es un test que está comprendido en un montón de cuadraditos bueno, después se lo voy a tratar de buscar para mandárselo, o lo voy a hacer ahora, un segundo. Bueno, pero eso lo vamos a ver después que veamos bien atención. El tema de la atención también es medible y hay test para eso. Entonces, ¿qué es la atención? Acá tenemos diferentes significados de la atención. También depende del campo donde se utilice. Sin embargo, la que más nos importa a nosotros, fíjense en la primera de todas, donde dice que es la aplicación voluntaria de la actividad mental de los sentidos a un determinado estímulo u objeto mental o sensible. ¿A qué llamamos entonces atención? Otra de los conceptos sería el acto que muestra que está atento al bienestar o seguridad de una persona. Otra sería la ayuda o asistencia que se presta a alguien, por ejemplo, oficina de atención al cliente. La atención como una cuestión de necesidad, necesita atención, una necesidad urgente. Y abajo de todo vemos un poquito lo que es el origen del latín de la palabra atención. Y fíjense en qué interesante. Dice acción de atender, derivado de atender, propiamente tender el espíritu hacia, es decir, llevar forzosamente las energías de nuestro sistema nervioso superior, las actividades de nuestro sistema nervioso central, que antiguamente le podíamos decir espíritu, concentrarlas, derivarlas, apuntarle hacia un objeto, hacia un estímulo, hacia lo que llamamos habitualmente imagen. Estímulo, imagen, objeto. Fíjense en que podrían ustedes decirme, está hablando de diferentes cosas, sin embargo, en este punto no lo son. ¿Por qué? Un objeto puede ser, por ejemplo, una pelota, pero una pelota es una imagen visual, ¿de acuerdo? Y si yo concentro mi atención, pongo todo mi espíritu, como decían antiguamente los griegos, sobre la pelota, es precisamente que estoy poniéndole atención a la pelota. Concentrar todas las funciones superiores, como dice en el primer punto, aplicarla voluntariamente la actividad mental. Y cuando hablamos de actividad mental, es decir, todas las funciones del cerebro, aplicarlas y los sentidos a un determinado estímulo u objeto mental o sensible. Hablamos de objeto mental o sensible
Y recién yo decía objeto pelota, pelota es imagen visual. Si yo le digo ahora, ruidos de campana sonando, el objeto sería, si se la escucháramos en este momento, el objeto sería el objeto sería una vibración acústica y la imagen sería una imagen auditiva. Entonces, ¿cuántas imágenes podemos prestarle atención? A todas las imágenes que se nos ocurran, internas y externas, es decir, podemos buscar imágenes de nuestro mundo externo para poder concentrar nuestra atención sobre lo que leemos, sobre lo que estamos mirando, sobre lo que escuchamos, sobre lo que tocamos con el tacto. Podemos poner toda nuestra atención a través de nuestros sentidos y también internos, porque si estamos meditando, buscando en nuestro interior nuestros recuerdos, también estamos trabajando con imágenes emocionales y imágenes mnésicas, que son las imágenes de la memoria. Es decir, la atención trabaja sobre imágenes. Básicamente lo más importante, vamos a ver, para que acá nos dice que la atención es un proceso psicobiológico basado indispensable para el proceso de la información de cualquier modalidad. Imagina, fíjense, acá nos da otros ejemplos más. La atención también puede ser sobre palabras, sobre sonidos, sobre olores, y para realizar cualquier actividad. Su función es la de seleccionar el entorno, los estímulos que son relevantes para llevarlo a cabo una acción y alcanzar unos objetivos. Ayuda, facilita, esto sí, y participa en todos los procesos cognitivos superiores. Es un proceso activo, no estático. Depende de los intereses, expectativas y experiencias previas del sujeto, por lo que exige una alta implicación conductual y emocional por parte del individuo. ¿Qué les parece? La atención nos dice, ayuda, facilita y participa en todos los procesos cognitivos superiores. ¿Intervendrá en el conocimiento o en la adquisición de conocimiento? Fundamental, 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 fundamental. Básicamente, ¿qué es lo que hace la atención? Si nosotros concentramos toda nuestra atención, todas nuestras funciones superiores sobre un objeto. Lo que te está diciendo es que al seleccionar ese objeto y ese estímulo, estamos dejando de lado todos los otros estímulos de costado, del borde, del exterior. Si estamos mirando algo, estamos viendo, por ejemplo, un reloj, estamos viendo el reloj y no otra cosa, ni el brazo, estamos concentrando. ¿Qué nos da eso? La posibilidad de tener más nitidez a esa imagen. Y no solamente tiene más nitidez, podemos ver muchísimo mejor los detalles, y al poder observar mejor los detalles, podemos ver mucho mejor la interacción entre las partes, la aguja que se mueve sobre el minutero que se mueve sobre la aguja de la hora, la malla que es la que sostiene la tapa. Si nos da la posibilidad de encontrar detalles, podemos abrir la tapa y encontramos la relación, porque estamos prestando atención, la relación entre las diferentes partes, cada uno de los engranajes internos del reloj, cuál es el que se mueve, si hay cuerda o no, si se mueve en forma eléctrica, qué es, si hay un pequeño imán que se está moviendo ahí, qué es el que hace de motor, o si es un engranaje que oscila para dar así lugar a través de una cuerda o a través de algo que la tensa para darle así el lugar al movimiento de las agujas. Todos esos detalles de mayor conocimiento los obtenemos gracias a la atención. La atención nos facilita muchísimo. Una de las funciones que ustedes van a estudiar en semiología es de la de memoria, a que llamamos memoria, cuántos tipos de memorias tenemos, etc. Y una de las cosas fundamentales para que la memoria pueda empezar a funcionar es precisamente tener una buena capacidad de atención. Si nuestra atención divaga,
nuestra memoria no puede fijar las imágenes y por ende después es imposible recordar lo aprendido. Muy importante lo que les dije recién. La atención es la capacidad del psiquismo de concentrarse en un objeto o actividad determinada. Ver o escuchar. Fíjense, acá tenemos también una diferencia. No es lo mismo ver que mirar. Y no es lo mismo oír que escuchar. Son procesos distintos. Uno invoca a una actividad plena de la atención y otra una actividad muy superficial de la atención. Fíjense la diferencia que tenemos entre algo que se ve y algo que se mira con atención, se profundiza sobre esa imagen visual. Atender o prestar atención nos permite enfocar los órganos de los sentidos sobre determinada información, focalizar selectivamente en nuestra conciencia, filtrado y rechazando la información que no es deseada. Eso es importante porque antes se creía que las alteraciones de memoria era que no se de atención eran solamente que no se podía fijar la memoria, no se podía conservar la atención, sobre una imagen u objeto. Hoy se sabe que por ahí lo que cuesta muchas veces es filtrar la información adyacente, es decir, evitar que los otros estímulos adyacentes se filtren como parte de lo que uno intenta concentrar. Entonces a veces no es solamente fijar la atención, sino separar y poder eliminar, digamos, de alguna manera, todos los otros estímulos que están sucediendo. Cuando estamos mirando algo, hay 10.000 cosas que nos están pasando en el momento, de sonidos, ruidos, otros estímulos más, pero nosotros nos concentramos voluntariamente en un estímulo. Ahora, por eso es importante esto, y aparte que no podemos tener memoria de todo lo que sucede a nuestro alrededor, es decir, la atención va a concentrarse sobre lo más importante, eliminando lo que no sea de interés, para que la memoria también guarde lo que sea importante y no lo que sea de interés. Facilita la percepción, la memoria y el aprendizaje. En realidad, dice, hay tres tipos. Vamos a ver nosotros dos. Hay una reactiva, una atención reactiva, una atención espontánea provocada, y también podemos designar. En realidad la reactiva y la espontánea siempre la vamos a llamar como atención involuntaria, y la segunda es la atención voluntaria. Entonces, ¿cuántos tipos de atención existen? Dos. Una voluntaria y una involuntaria. La involuntaria es la que llevamos a diario, por ejemplo, caminando por la calle, vamos mirando, observando, pero por ahí escuchamos a alguien que nos llama o un ruido que es familiar, nos damos vuelta, nuestra atención involuntaria se va manejando en forma autónoma. Nuestra atención voluntaria es la que también manejamos, pero a diario, cuando, por ejemplo, ya llegamos hasta la esquina, sabemos que tenemos que cruzar la calle, prestamos más atención para no chocarnos. Cuando nos sentamos en una silla, nos ponemos frente a un libro, eso es atención voluntaria. Voluntariamente voy a tratar de que voluntariamente voy a tratar de que sí, es mi cachorro, está durmiendo la siesta acá al lado mío. Fíjense, eso fue un desvío de la atención voluntaria que yo estaba hablando con ustedes, con la atención involuntaria. Hubo un estímulo, el ronquido de mi perro, me desvié, se me fue, la atención involuntaria me ganó, ahí está, me está ganando de nuevo, y me sacó de mi acto. Los mismos traten de no oírlo. Lo mismo pasa cuando estamos leyendo algo, estamos aplicando la atención voluntaria. Cuando estamos trabajando en algo, estamos aplicando la atención voluntaria. La atención voluntaria es una capacidad adiestrable, es decir, ustedes de niños siempre han tenido la capacidad, y intuitivamente inclusive, pero siempre se los ha estimulado a que traten de trabajar sobre su atención voluntaria para que cada vez sea mayor. Y sí, es trabajable, es estimulable, la atención se puede, a medida que más, seguramente cuando empezaron a estudiar, o los primeros, si hace mucho que no estudian, los primeros tiempos les va a costar mucho, y después van a notar que con el paso del tiempo
y de los meses, se van a dar cuenta que les va a ser mucho más fácil sentarse y leer sostenidamente algo sin distraerse, sin que la cabeza se vaya a otro lado, porque su atención voluntaria va a estar cada vez más ejercitada. La atención voluntaria generalmente nos puede aflorar en cualquier momento ante una situación X. Hay una cosa que es muy importante, no, acá no, que es el tema del origen de los estímulos. El estímulo tiene que tener algunas características muy importantes para atrapar la atención. No cualquier estímulo va a atrapar la atención. Y eso es muy importante también en el tema educativo, en el tema de la enseñanza, es fundamental. Muchas veces vemos, por ejemplo, que un estímulo, si se vuelve muy repetitivo, va a perder la capacidad de mantener la atención. La atención, si ya conoce ese estímulo, lo vuelve a ver, ya no le llama más la atención y se distrae. En cambio, si un estímulo es nuevo, si algo se va renovando, ese mismo va a llamar a la atención, para que la atención funcione mejor. Otra de las cosas es la intensidad del estímulo. Si yo tengo un estímulo muy muy pequeño, igual que sucede con la neurona, si la estimulo poco no logro que tenga una activación, no toco el umbral, no va a haber una despolarización. Acá sucede lo mismo. Tengo un estímulo muy tenue, no escucho nada, y eso que no voy a prestar atención porque no escucho. Entonces el estímulo tiene que ser fuerte, tiene que ser un tono fuerte y sostenido para que llame la atención, ¿tá? Si yo les hablo así todo el día, la monotonía, todo igual, no cambio, lo que van a notar es que no les van a llamar la atención. Tal vez eso les llamó la atención por otra característica, la rareza. La novedad y la rareza son dos de los conceptos que estarían involucrados en que serían capaces de llamar o de incitar a la atención. Entonces también dijimos la intensidad, lo sostenido. Un ejemplo de atención voluntaria e involuntaria involucrado es cuando, por ejemplo, estamos haciendo algo y de repente estamos estudiando, por ejemplo, y de repente escuchamos afuera una explosión. Puede ser que nuestro oído interprete inmediatamente que la explosión ha sido por un neumático que estalló. Sin embargo, por más que tratemos de seguir concentrados en el libro, seguramente dentro de unos instantes vamos a estar más atentos a lo que está sucediendo afuera. Mucho peor o mucho más difícil es si, usando nuestra atención voluntaria en el estudio, de golpe escuchamos una explosión afuera, pero no identificamos de qué es. Ahí seguramente nuestra atención voluntaria, porque hasta podemos activar algún sistema de alerta o emergencia propio de supervivencia, nuestra atención involuntaria se va a volcar hacia lo que está sucediendo afuera, no adentro. Esos son ejemplos de atención voluntaria e involuntaria, y así la vamos a clasificar y la vamos a utilizar. Los cuadros, ¿cuáles son las patologías? ¿Cuáles son las problemáticas habitualmente que vamos a hablar de atención? Ustedes, chicos, como van a ser profesionales, van a tener que utilizar un idioma profesional. Ya no van a hablar con términos domésticos, tienen que hablar con términos profesionales. Entonces, cuando se refieren a la atención, van a hablar de prosexia. No van a poner en un informe le prestó poca atención, o no mantiene, se distrae rápido. Bueno, muchos ponen se distrae rápido, pero bueno, eso sería otra cosa. No logra mantener la atención. Puede ser por una hipoprosexia. Hiper, acuérdense, hiper más, hipo menos. Hiperprosexia, una atención aumentada. Hipoprosexia es una atención disminuida. Cuando hablamos de aumento o disminución en la atención, es desde la capacidad de imágenes que es capaz de concentrar o analizar en un momento dado
en forma y también por supuesto en el tiempo, la cantidad y en el tiempo. Si es capaz de mantener de adquirir una cantidad de imágenes, de prestar, o sea, de tener atención, de sostener atención sobre múltiples imágenes durante largo tiempo, puede ser que sea una hiperprosexia, o sea, está por encima de la media de lo que todos podemos hacer. Porque ya hemos visto que como el sistema nervioso se cansa, acuérdense qué pasa cuando una neurona es muy estimulada continuamente durante mucho tiempo y no estamos preparados, no estamos entrenados, seguramente lo que vamos a lograr es que ese sistema se agote y por un momento sea refractario, es decir, necesite un descanso para volver otra vez. Por eso siempre se sugiere que cuando estamos empezando a estudiar, aprendiendo nuevamente a estudiar, no quedarse de frente de los libros si no me entra y no me puedo concentrar, sino levantarme, hacer otra cosa, distraerme un rato y volver al rato y volver a intentarlo. Eso, me levanto, hoy estuve 5 o 10 minutos nada más, no importa, me levanto, vengo. Ya, si puedo estar 15, me quedo 15, ya puedo estar un poquito más mañana, seguramente voy a estar un poquito más de tiempo mañana y voy a necesitar levantarme menos, pero eso va a ser un entrenamiento. La hiperprosexia en realidad se da en muy pocos casos. Algunos estados emocionales de gran magnitud sí pueden tener hiperprosexia. En los casos de peligro sí podemos cualquiera estar en estado de hiperprosexia, es decir, si estamos entre un riesgo de vida, todo nuestro sistema se va, como recién decía, en el caso de la explosión, todo nuestro sistema se va a aumentar la velocidad de captación de estímulos porque necesita saber qué está pasando, entonces se concentra en todas estas cuestiones, en todos los detalles de lo que está pasando y tenemos una prosexia, una atención aumentada. El uso de algunos estimulantes como la cocaína, la anfetamina, inclusive el alcohol, cuando empezamos a beber alcohol, sentimos como que tenemos mayor atención, inclusive en esta falsa sensación de que podemos manejar el auto con más seguridad porque tenemos más reacción, porque hemos tomado alcohol. Es una gran mentira, eso es falso. En realidad no tenemos mayor respuesta ni nada, pero tenemos la sensación de una mayor control y una mayor atención. Si uno aumenta la cantidad de alcohol y espera un tiempo suficiente, lo que se va a producir es la fase de declive de alcohol. Y todas las drogas, la mayoría de las drogas, cocaína también, después del estado de excitación o estimulación viene el estado de bajón. Y con el alcohol también pasa lo que pasa es que el alcohol, si no estás acostumbrado, te va a dar ganas de irte a dormir, y si estás acostumbrado, por ahí sí te podés pegar un pique para abajo mal con una depresión y ahí no vas a tener ningún tipo de prosexia. Inclusive si llegás a seguir tomando en ese estado, podés llegar a una aprosexia, que es un estado de coma, un coma etílico o un coma por alguna sustancia, perder la conciencia por la intoxicación. Eso sería con hiperprosexia, el tema de las drogas. La hipoprosexia, esta sí está mucho más conocida. ¿Por qué la vamos a ver más en nuestros consultorios? Porque tiene que ver con los cuadros de deterioro mental. Por ejemplo, más que todo los déficits cognitivos, los retrasos, antiguamente llamados retrasos mentales, muchos casos de demencias en adultos, por ejemplo, algunos comienzos si ustedes van a trabajar con adultos, algunos pacientitos con Alzheimer, trastornos de memoria y otros más, van a ver que la concentración también y la atención se le va perdiendo. Oligofrenia, deterioros esquizofrénicos también van perdiendo la capacidad de sostener la atención. Por supuesto que uno de los que más también pueden ser los estados, acá tenemos los estados de hipoprosexia, también los estados de conciencia. ¿Qué son los estados de conciencia? Y los estados de conciencia van a ser el estado de vigilia que vos tenés. Estás despierto completamente, atento a todo lo que pasa alrededor, tenés la atención, es un estado normal. Pero si ya empezás con somnolencia, podés pasar después, imagínate, por una infección, por un golpe grande, un traumatismo craneoencefálico, por una infección sistémica, todo tu cuerpo está pasando una enfermedad mala, o estás con una intoxicación muy grave por alguna droga, entonces pasás del estado de vigilia normal, de estar atento, a un estado de somnolencia, y después a un estado de obnubilación, donde ya no ves si estás dormido o despierto. Podés pasar a un estado de estupor, donde ya respondes poco a los estímulos, cuesta respirar inclusive, y después podemos entrar en estados de coma.
desde un coma superficial, donde se puede responder a estímulos dolorosos, pero no a estímulos auditivos, a un estado de coma profundo donde ya no se responde nada, inclusive puede ser muy problemático para sostener la vida. Y acá lo que tenemos es uno de los que más importante que estudien, una de las problemáticas o la definición más importante de lo que es el trastorno de la atención, que es la paraproxexia. La paraproxexia en realidad es un desbalance que consiste en que habitualmente lo esperable, lo normal es que todos tengamos más conciencia voluntaria que involuntaria, pero si esto empieza a fracasar por algunos motivos, es que entramos en un cuadro de paraproxexia. Una de las cosas que me pasa muy frecuentemente es que escuchar a algunos alumnos que vienen y me hacen unas hermosas definiciones de lo que es el trastorno de déficit de atención con o sin hiperquinesia. Inclusive la discusión si es un cuadro que existe, si no existe, si, por qué, quién lo describió, cómo fue el cuadro de trastorno de atención. Y no saben lo que es atención, o sea, no podemos discutir nunca un cuadro, nunca podemos discutir algo si no sabemos lo básico. Ustedes tienen que saber qué es la atención con todo lo que recién estuvimos viendo juntos, y tienen que ver que tienen que saber que la paraproxexia muchas veces hoy se piensa que puede ser parte de la patología. El chico con déficit de atención aparentemente no es un déficit en cuanto a que en realidad una hipoproxexia, que sería el déficit, una hipoproxexia, no puede sostener la atención. En realidad lo que da la impresión es que los niveles de atención voluntaria e involuntaria están trabajando prácticamente al mismo nivel. Entonces eso es un chico que está viendo algo, se está concentrando en lo que le pide la maestra, pero surge un estímulo y enseguida su atención se va al otro estímulo, porque la atención espontánea lo atrapó con un estímulo nuevo. Está viendo lo que pasa ahí afuera, está estudiando lo que dice la maestra, pasa un chico, un compañerito con una pelota, ya se distrajo con la pelota y le bloqueó la atención entonces llega a casa, no terminó de copiar lo que tenía que copiar de tarea, estaba haciendo sus dibujos y se acordó que la amiguita tenía un fibrón de mejor color y se fue con la fibrita, la compañera a buscar el fibrón y ya se puso ahí a charlar de otra cosa y no solamente no terminó, sino que se olvidó de dónde dejó las cosas. Todo lo que es el cuadro de déficit de atención hoy se ve como esto. También se ve esta cuestión que les decía recién, siempre se trabajó mucho el déficit de atención con la necesidad de fijar la atención. Hoy se trabaja de una manera distinta, se busca trabajar no de que fije la atención, sino de que filtre la atención, es decir, no concentrarte en esto que está acá, sino tratar de no ver esto que está alrededor. Aunque parezca increíble, son estrategias muy importantes, pero ¿cómo se llega a estrategia? ¿Cómo se llegan? Observando, estudiando, poniendo a prueba, buscando alternativas, leyendo, porque hay mucho de lo que hoy creemos que es nuevo, que tiene muchísimos años y ya han visto por otros profesionales. Ahora vamos a seguir con otra cosita enseguida. Acá le había contado cómo existe un test que existen todos para todo, para memoria, para evocación, fijación, para distintos tipos de... Para la atención también existen, para lenguaje, para todo existen test que son guiativos, son muy importantes. Test de Toulouse es un test muy antiguo que se utiliza mucho, que fíjense que son varias hojas de esto, varias hojas de cuadraditos que están todos dispuestos con diferente posición. Fíjense, ¿ve? Uno va para acá y acá, y uno con punto para arriba, uno para abajo, uno para el costado, uno para abajo. Son numerosos. ¿Cuál es el objetivo? El testeado lo que tiene que tomar es la hoja, el testeador le dice, bueno, tiene que identificar uno de estos y empezar a fijarse dónde está, marcar dónde está. Tiene que hacer, las posibilidades son de que no lo encuentre, que sería una, cuando no, bueno, de no verlo, o de equivocarse, de marcar uno que está mal marcado, o de pasárselo por adelante, es decir, que esté y que no lo marque, o que lo marque erróneo. Se hace por tiempo,
¿Por qué? Porque se ve que en la primera fase, las primeras hojas, los primeros minutos, seguramente tiene, eso está estandarizado. ¿Cuántos puede llegar a equivocarse dentro de lo normal? Pero vemos que después, a medida que vamos ya por la segunda, tercera página, me cacho, ya la atención empieza a ser distinta y si es y ahí va a tener un margen por ahí un poco mayor de error, pero eso está testeado para la edad de la persona, cuánto es lo aceptable y cuánto no. Este es uno de los test importantes para saber si hay trastornos de atención, trastornos importantes de la atención. Y este chico es uno de los test que todavía se toman y hoy se toman para por ejemplo, para los camioneros de cargas peligrosas, aquellos que llevan o pasajeros o elementos peligrosos como camiones de combustible o explosivos o lo que sea, porque son personas que tienen que tener una atención sostenida muy importante. A eso se les exige esto con bastante precisión. Si no lo pasan, no hay carnet para poder trabajar. Ahora vamos a pasar a otra temática. Bueno, le voy a tener que mandar en otro video, le voy a mandar lo que es el complemento de esto y parte de lo que es función cerebral también. Bueno, lo mismo que han visto ahora, tiene que hacer lo mismo con todo el otro. Los otros son más extensos: memoria, pensamiento, saber cómo es el origen, los diferentes tipos de pensamiento. Nacemos con el primer pensamiento que tenemos, un pensamiento concreto, después pensamiento mágico, lo que es pensamiento igual que idea, símbolo, abstracción, pensamiento simbólico, abstracción después y el resto. Un fuerte abrazo, nos estamos viendo.